siempre. Doctora Natalia Salvo, la escucho. ¿Cómo le va, Roberto? Bueno, qué día tan particular para justamente hablar del pasado que siempre retorna en un loop en la República Argentina. Yo digo, ¿qué título le podemos poner a esta columna? Más allá de que nunca lo hago frecuentemente, pero es como el lobo cuidando al gallinero, Roberto. Lobo suelto, cordero atado, dirían los redondos, porque entre tantas reformas, reforma educativa, reforma tributaria, reforma previsional, por supuesto todas regresivas, la reforma laboral tiene escribas muy específicos. Ya a lo largo del año hablamos de Diego, que es uno de los titulares de uno de los estudios proempresarios más importantes de la República Argentina, pero el que estaría escribiendo la reforma laboral que ingresaría por el Senado en el mes de febrero es Funes de Rioja. Funes de Rioja es un hombre fuertísimo de la UIA, ya en los años 90 pedía reforma laboral, fue uno de los principales voceros de las reformas laborales regresivas. Sabes, Roberto, que en la década de los 90 se implementaron todas y cada una de las reformas que hoy quiere el gobierno, con 70 decretos y 14 leyes. Ley Pymes, que establecía modalidades de contratos sin ningún tipo de pago de indemnización, surgieron los contratos basura, el contrato de aprendizaje, el contrato de pasantía. Bueno, terminamos con un 24,62% de desempleo en el 2001, con la manito de la Alianza, pero con los mismos gestores económicos de la actualidad. Pero allí se produjo la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo. Funes de Rioja hablaba y decía que era imposible que la industria argentina compita con estos altos índices de costo laboral. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2006, por supuesto los reclamos eran otros, porque no podía hablar de la caída económica, pero sí decía que era imposible generar un empresariado con riqueza, porque este era un gobierno que había con alta carga impositiva, los que escuchamos siempre. Pero a ver, esta reforma laboral que estaría escribiendo Funes de Rioja no lo estaría haciendo solo, lo estaría haciendo de la mano y con la ayuda del secretario de Trabajo Julio Cordero, otro ex UIA, de la mano de Diego, otro de los propatronales, pero además en el estudio de Funes de Rioja hay un señor que en el mes de febrero del año 2024, cuando estábamos todavía peleándonos con el decreto 70/23, con la ley ómnibus, un tal Ángel Cusa, que era el que habría escrito esta ley ómnibus y dejó los dedos pegados en un archivo Word. Uno puede decir, bueno, ¿qué tiene de malo que asesoren al gobierno? No, esto no lo hacen los privados, lo tiene que hacer el gobierno. Claro, una cosa es pedir un asesoramiento y otra cosa es que en los mismos escritos de los proyectos de ley estén las manos pegadas de las grandes empresas que se van a beneficiar. Por supuesto, las empresas que beneficiaban con estas reformas son justamente los clientes de los estudios Funes de Rioja. Estamos acostumbrados un poco a eso con Rosenkrantz, que también fue abogado de Clarín y, o casualidad, después empezó a intervenir en la Corte Suprema de Justicia, puesto por decreto por Macri, sin perjuicio de la validación del Senado posterior. Bueno, ¿cuál sería entonces el contenido? Al parecer ahora están barajando implementar la famosa mochila de Teddy Karagossian, otro de los empresarios que se benefició con los ATP de Alberto Fernández, otro de los empresarios de la industria textil que ya en el año 2016, cuando Mauricio Macri desembarcó en el gobierno, abrió la importación, pedía protección de la industria. Pero bueno, mirá cómo estarán las cosas, Roberto. Que los mismos empresarios, los grandes empresarios de la Argentina dicen, no, esperen, no queremos un costo laboral más, que sería el famoso fondo de cese laboral o la famosa mochila argentina, como le quieran llamar, porque es un aporte patronal que se tiene que pagar mensualmente, o sea, el logo estaría siendo bueno. Y muchos de esos empresarios dicen, pero nosotros no queremos despedir a la totalidad de la plantilla de los trabajadores, a ese nivel. ¿Pero cuál es la idea? Bueno, recortar las indemnizaciones en caso de despido arbitrario. Vamos a volver a explicarle a la oyentada que el despido arbitrario, el despido sin causa, es un despido que se produce sin ningún tipo de motivación. No hay incumplimiento del trabajador, porque después te dicen, no, pero entonces trabaja mal y no lo puedo despedir. No, si trabaja mal, entre comillas, lo podés despedir porque hay un incumplimiento en el contrato. El despido sin causa, el despido arbitrario, que es el que protege la Constitución Nacional, está protegiendo el trabajo como derecho constitucional. Está diciéndole al arbitrio y a la discrecionalidad del empleador, no, para un poquito. Aún así, el despido en la Argentina es libre porque tiene eficacia. Entonces, esto, ¿para qué sería? Para hacer lo mismo que hicieron con una ley que se llamó, que fue la 25013 en 1998, que es recortar la base de cálculo para la indemnización por antigüedad. Hoy en día es de un mes por cada año de servicio, fracción mayor de 3 meses. Bueno, en su momento fue la 12ª parte
Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Bueno, listo, implementamos esto para poder despedir, terminan con la estabilidad de un montón de trabajadores con antigüedad, que ya quedan pocos, entonces empiezan a hacerse concreto de esto de comer y descomer trabajadores, como dijo Miguel Ponte. Esto... ¿Qué postura obtuvo por parte de la CGT? Y digamos que algo, yo ayer te escuchaba, Roberto, cuando estaba yendo a tomar examen en la facultad, algo muy tímido. A ver. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, por supuesto que lo rechazarían de plano, si es así, pero al parecer estarían estableciendo lazos con los gobernadores para frenarla en el Congreso. Uh-huh. ¿Qué pasa esto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, esto tiene mucho que ver también con lo que pasó con el salario mínimo vital y móvil. Por el convenio 131 de la OIT y la ley de contrato de trabajo es un salario que tiene que servir para vivir, para esparcimiento, para educación, para nada, ni para medio alquiler te alcanza. Es bonsai. Claro. Es un bonsai. Es un bonsai. Claro. Entonces, a veces cuando hablan y que la inteligencia artificial y la distribución, gente, si tenemos un salario mínimo vital y móvil de 328.400 pesos, ¿para qué te va a alcanzar? Bueno, entonces, por último y como para cerrar, yo estoy de acuerdo que la historia nunca se repite de manera igual. A veces como tragedia, a veces como comedia. Lo que no cambió es el enemigo, Roberto. Lo que no cambió es quien se aprovecha de este tipo de reformas. Uh-huh. Ni siquiera cambiaron el contenido de alguna de esas reformas, pero tampoco cambió el humor. Y el humor habla muchísimo de este tipo de reformas. Vamos a escuchar para cerrar a Tato Bores, ¿qué decía en los años 90 de la reforma laboral? A ver. Escuchá Tato en los 90. Me parece que sale sin sonido. Beto dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Eso. Y si no, fíjate en los artículos importados. Los traen a 2 y los venden a 35. El costo argentino es que todo el mundo se quiera hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al prójimo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma, Chillón Delegado, es tener semanas de 10 días hábiles y, si fuera posible, días de 32 horas y que si te rajan, le beses la mano al trompa y le digas, gracias, amo. Bueno. Perfecto. Gran editorial. A través lo mismo. Gran editorial. Tato Bores. Gracias, doctora Salvo. 30 minutos pasaron de las 9. Tanda, y después, si todo sale como corresponde, nos vamos a comunicar con una gran artista latinoamericana. En un ratito nomás. Vamos a la tanda primero. En tiempos oscuros, es bueno recordar la luz.